Damos gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese Dios maravilloso que nos da el privilegio de poder adorar su nombre, de poder exaltarle. Y esta mañana la invitación es que usted pueda deleitarse en el Señor y decirle con sus labios que Él es su máximo amor, que Él es lo máximo que nosotros tenemos en nuestra vida. Por eso cántale en este día, bendícele a tu Dios, exalta su nombre, proclamando con tu boca que Él es tu Dios, que Él es lo más importante en tu vida, el Dios del amor, mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey, mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cántaselo. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Y le cantaré, cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es mi... Una vez más díselo allí a tu Señor. Cantaré, cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré, cantaré un himno de gloria, hoy te cantamos al Dios de mi historia. Tú eres el Rey y el Señor, mi máximo amor, máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré
eres bueno, eres grande, tú eres nuestro Rey y hoy podemos estar delante de ti porque tu mano de poder nos sostiene. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no se ha cortado su mano a favor de su pueblo. Estamos sostenidos por la mano poderosa del Señor. Por eso le decimos: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, y solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, y solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, pues solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tú me llevas en victoria, Señor. Tú me llevas de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, para que cada día, Señor, podamos ver la manifestación de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias por llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Queridos amigos y hermanos que hoy están con nosotros a través de este canal de YouTube de Iglesia Ebenecer Central, hoy les saluda Alexander Camacho. Tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios, el consejo del Señor a mis queridos amigos que hoy están con nosotros y a nuestros hermanos. Quiero invitarles a que ubiquen en sus Biblias el Evangelio de Lucas capítulo 10 y vamos a leer la palabra en el versículo 1 y 2. Vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2.
Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le damos gracias al Señor por esta su palabra y pedimos que esta palabra haga la obra y la labor que tiene que hacer en el corazón de su iglesia y también de aquellos amigos que hoy nos están acompañando. Esta palabra la da Jesús en el desarrollo de su ministerio y es una palabra que va dentro de esa gran comisión, de esa labor que el Señor le había asignado a estos discípulos. El Señor los está enviando de 2 en 2 a hacer esa labor de predicar, de anunciar el reino de Dios y su justicia, de llevar esta palabra a una palabra que podría transformar el corazón de aquellas ciudades que necesitaban, aquellas personas que habitaban en esas ciudades que necesitaban esta palabra, que necesitaban que el reino de Dios y su justicia fuese manifestado delante de ellos. Estos 70 habían sido designados a ir delante de Jesús a aquellas ciudades donde él posteriormente llevaría este mensaje complementando esta labor. Este año el Señor nos sorprendió con la palabra que nos dio el 31 de diciembre. Digo sorprendió porque particularmente sé que muchos de nosotros, cuando venimos a este final de año, cuando venimos a ese último culto del año, siempre estamos expectantes, tenemos una expectativa de la palabra que el Señor va a traer, de esa palabra, de ese rema con el que vamos a trabajar en el transcurso del 2023. Y este año el Señor nos sorprendió, a diferencia de otros años, nos regresó al principio. El Señor nos lleva al principio de su ministerio con la palabra que nos dio el 31 de diciembre a través de nuestro pastor. Y esa palabra es la gran comisión. Esa palabra es por qué y para qué como pueblo de Dios estamos comisionados. Y estamos comisionados para llevar las buenas nuevas de salvación a una sociedad que tanto lo necesita. Y tal vez nosotros estábamos esperando una palabra llena de promesas para nuestras vidas, o una palabra de victoria, o una palabra que nos diera tranquilidad frente a tantas incertidumbres y tantos comentarios que se habían hecho al final del 2022 frente al inicio de este año 2023. Había mucha incertidumbre sobre temas financieros, sobre temas geopolíticos, sobre estabilidad. Hay incertidumbre que genera de una u otra manera, tanto en la sociedad que no conoce al Señor, como en su iglesia, como en su pueblo, cierta inquietud. Sin embargo, el Señor nos da un mensaje que nos lleva a ese principio, a ese inicio y esa labor con la que inició su iglesia, que es esa gran comisión de ir y hacer discípulos, de ir y predicar la palabra, de ir y predicar el nombre del Señor de señores, del Rey de reyes, predicar ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Miren qué lindo el Señor, cómo el Señor nos regresa a ese inicio con una palabra que nos invita a trabajar para Él en este año, en este tiempo. Y esta palabra no es incoherente, esta palabra es coherente con los mensajes que en algún momento se dieron durante el año 2022. Año en el que se predicó que estábamos en el tiempo cercano a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo cercano a que el Señor en cualquier momento, amada iglesia, puede manifestarse y levantar a su pueblo. Estamos en el tiempo en que el Señor está invitando a que la iglesia se prepare, a que la iglesia se afirme, a que la iglesia cada vez más esté percibida, avisada del tiempo en el que estamos. Pero también es un mensaje para que nosotros como iglesia hagamos la labor que nos ha sido encomendada, y es anunciar las buenas nuevas de salvación. Vivimos en torno a una sociedad muy necesitada. Literalmente hay una necesidad profunda del Señor. El Señor dijo: la mies es mucha, la mies es mucha. Y esta palabra quiere decir que hay muchedumbre de personas que necesitan este mensaje, un mensaje que consuela, un mensaje que transforma. Hay mucha cautividad en nuestra sociedad.
Hoy encontramos una sociedad que está cautiva, necesitada de salvación, necesitada de un mensaje esperanzador, necesitada de una palabra que pueda llevar consuelo a sus corazones. Y esa palabra es ese mensaje que solamente la iglesia, solamente nosotros tenemos ese mensaje de vida. La palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra, dice que somos la luz de este mundo. Y si nosotros que somos la sal y la luz estamos literalmente quietos como iglesia, no estoy hablando solamente de la iglesia de Ebenecer Central, estoy hablando como la iglesia del Señor en esta ciudad. El enemigo ha ganado un terreno amplio en esta ciudad, ha avanzado entre los jóvenes, ha avanzado frente a las familias haciendo destrucción, ha avanzado llevando cautivo a muchas personas a diferentes tipos de pecado, a la droga, a la violencia. Hoy vivimos en una ciudad que literalmente es una ciudad insegura, es una ciudad que está llena de esa inseguridad permanente. Hoy se camina y se vive con zozobra en las calles. Sin embargo, hay una iglesia en la ciudad que ha dejado de hacer esa labor, que ha dejado de ser esa sal y esa luz a aquellas vidas que lo necesitan. Y como decía al principio, estamos en ese tiempo en el que hemos anunciado que la venida del Señor está cerca. Y siendo coherentes con eso, el Señor ha dado este mensaje a nuestro pastor. Es el tiempo de que la iglesia se vuelva a hacer la gran comisión, de que sea una iglesia sensible a esa labor que el Señor nos ha encomendado. Y en este mensaje vamos a ver 3 aspectos, y esperemos que el tiempo nos los permita. Y el primero es la condición de la mies. Quiero empezar por la condición de la mies. Segundo, la iglesia que ha sido comisionada a hacer esta labor. Y el tercero, un mensaje transformador, el mensaje que está llevando o que debe llevar la iglesia. Entonces, primer punto, la mies es mucha. Jesús les hace un comparativo a sus discípulos, que muchos de ellos tenían noción del agro, tenían noción de qué era la mies. La mies literalmente es esa cosecha de trigo, esa cosecha de cebada, esa cosecha de avena. El Señor la compara a ese tiempo en el que ya ese fruto está próximo a estar maduro para ser recogido. Y el Señor le dice, a la verdad la mies es mucha. Y literalmente es así. Si vemos la ciudad, si vemos el país y si vemos el mundo, hoy se habla de que hay más o menos 7.5 billones de habitantes en la tierra. Es muchísima gente que necesita al Señor. Y si lo llevamos a nuestra ciudad, es muchísima gente comparado con el número de cristianos que hay. Entonces, la mies es mucha, los obreros son pocos. Esta mies son las personas que literalmente están habidas en su corazón, que necesitan escuchar el mensaje de salvación, que tal vez el Señor ya viene trabajando en sus vidas de una u otra manera y que están sensibles a este mensaje. También encontraremos personas dentro de esta mies que tendrán un corazón un tanto endurecido por el sufrimiento, por las circunstancias. Pero el mensaje que llevamos, ese mensaje de luz, ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas, es suficiente para derrumbar aquellas barreras o para quitar esa ceguera espiritual que pueda tener esta mies. También encontramos un pasaje que está en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 15, que se refiere a la mies en este mensaje profético y dice: y del templo salió un ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La mies son aquellas almas que de una u otra manera necesitan y están sensibles a la voz del Señor. Y siempre que encontremos la palabra mies en el Evangelio, en los Evangelios, se refiere a esas multitudes a las cuales el Señor y también los apóstoles llevaron este mensaje de salvación. Y la mies pertenece al Padre, pertenece al Señor. Yo quiero invitarles a que leamos también Mateo capítulo 9, versículo 36, y la palabra de Dios dice: y viendo las multitudes, ¿quién? Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Miren este mensaje, miren la percepción de Jesús cuando vio a la muchedumbre, cuando vio a las personas que le seguían.
¿Cómo los vio? Los vio con angustia y abatidas, y como si no tuviesen pastor. Y esto generó en el corazón del Señor una compasión, generó esa sensibilidad que solamente nuestro Señor puede tener y nos puede ayudar a generar en el corazón nuestro como iglesia. Deteniéndonos a leer este pasaje, podemos ver que la sociedad de hoy en día no ha cambiado mucho. Nuestra ciudad, nuestros contemporáneos, hoy no ha cambiado mucho. Hoy vemos una sociedad que está angustiada, que está abatida y angustiada por todos los temas que hay, por las necesidades económicas, por la salud física, por la salud emocional. Hoy encontramos que hubo mucha afectación después de la pandemia en temas emocionales y psiquiátricos. Hoy encontramos una sociedad que está llena de incertidumbre por el mañana, que hay angustia en el corazón de las personas. Lo primero que se roba la angustia en el corazón de las personas es la paz. Uno de los grandes problemas de la sociedad actual es la falta de esa confianza, de esa tranquilidad, de tener una esperanza viva. Y esa esperanza viva está en el mensaje que la iglesia puede llevar. Sin el Señor en el corazón, la mies recurre a cualquier cosa que aparentemente les pueda generar esa seguridad o confianza que requieren. Y lo están haciendo de una manera errada. Hoy las personas buscan ese consuelo, buscan cómo llenar esos vacíos. Las personas están llenando esos vacíos con relaciones, con alcohol, con droga, con trivialidades, sin conciencia del riesgo en el que están, pues lo que está en juego es la salvación de sus almas. Es la salvación de sus almas. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: en las cuales, refiriéndose a estas personas, a esta muchedumbre, a esta mies, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Mire qué interesante. La palabra dice que el enemigo ha cegado el entendimiento. Y ese entendimiento cegado les lleva a estas personas a llenar sus necesidades con todo lo que es contrario a lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Pero por qué? Porque hay una ceguera. Y esa ceguera les hace andar a tientas por la vida. Y el Señor también dice en esta palabra que esta ceguera les impide ver el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, el evangelio es luz. Y los portadores del evangelio, como dice la palabra, nosotros somos luz, somos la sal de la tierra. Llevamos un mensaje lleno de luz. ¿Para quién? Para aquellos que habitan en tinieblas. Pero si nosotros, que somos la iglesia y que tenemos que llevar este mensaje de luz, que es el segundo punto, estamos quietos, estamos tal vez muy acomodados con nuestra rutina, con nuestra vida religiosa, y no sentimos esto que sintió Jesús, esta compasión, va a ser muy difícil que estas personas puedan ver ese resplandor de la gloria de Cristo, puedan ver esa luz que ilumine sus vidas para salir de esa cárcel espiritual en la que están. Esa cárcel emocional, esa cárcel en la que viven una vida cautiva. Y ahí el Señor, en ese mensaje del 31 de diciembre, nos recuerda y nos invita, porque tenemos que hacer, iglesia, la gran comisión. Estamos llamados a llevar esta palabra, a llevar este mensaje a la vida de aquellas personas que están alrededor nuestro y no le conocen, que necesitan una palabra de vida, una palabra verdadera. Y esa palabra es el evangelio de Dios. Esa palabra es aquella que usted y yo portamos. Sin el Señor, las personas recurren a cualquier cosa, como ya lo había dicho. Esa misma ceguera espiritual es la fuente que ha llevado a tener una sociedad con valores relativos.
La palabra dice que el hombre, queriendo hacerse sabio, se hizo necio. Dice que esa falta de tener la luz del Señor hace que no existan verdades absolutas en la sociedad de hoy en día. Nuestra sociedad es una sociedad relativa. Los valores son relativos. Hay un prisma de pensamientos acomodados a la necesidad de cada quien. Y por eso, en estos tiempos hay hambre y sed. Pero también hay una liviandad. Hay sed y hambre por parte de aquellos que no conocen a Dios. Pero a la vez hay una liviandad al querer vivir desligados de aquel que dijo: yo he venido a dar vida y a dar vida en abundancia. Pero, ¿cómo conocerán? ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Si no hay quien les lleve ese mensaje de salvación, ese mensaje que pueda transformar sus vidas. A la verdad, la mies es mucha. La mies es mucha. Si miramos a nuestro alrededor, donde vayamos, vamos a encontrar personas que tal vez han escuchado del Señor, que tal vez en algún momento caminaron en el Señor, y otros que no tienen ningún tipo de conocimiento de la verdad, de esta palabra viva y verdadera. Vuelvo a este pasaje de Mateo 9:36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. En el corazón del Señor se genera una compasión profunda. No se generó juicio, no se generó un señalamiento, se generó una compasión que derrama la misericordia, y esa misericordia derrama la gracia de Dios. Nosotros como iglesia debemos llevar este mensaje, un mensaje lleno de compasión, lleno de misericordia y lleno de gracia. ¿Cómo ve el Señor a la sociedad, a las personas de este tiempo? Los ve como ovejas que no tienen pastor. Recordemos que las ovejas, o la oveja, es un animalito que es un animal de presa, es un animal de rebaño, es un animal que necesita un pastor, que necesita a alguien que lo cuide, alguien que lo apaciente. Apacentar es llevar a comer, que le provea de ese alimento que él necesita, que lo oriente, que lo cuide de aquellos depredadores, que lo pueda llevar de un lugar a otro en el que esa ovejita llegue resguardada. Esa era la necesidad que veía el Señor en aquellas personas, y es la necesidad que el Señor hoy ve. Y Él dice: yo soy el buen pastor. El pastor su vida da por las ovejas. Ya Él dio la vida, querido amigo, por ti. Querido amigo que hoy estás en este canal y viendo este video, quiero decirte que hay esperanza, que el Señor dio su vida por ti. Él murió en la cruz del Calvario. Ese es el tercer punto, el mensaje. El mensaje es que Él pagó por nuestros pecados y que Él, a través de ese sacrificio, trae vida y vida en abundancia a nuestros corazones. Trae libertad, nos redime, nos compra, nos saca de cautividad a libertad. Ese es el mensaje. Pero el mensaje, querido amigo, es que Jesús es el buen pastor. Y ese buen pastor un día dio su vida en la cruz del Calvario hace 2000 años y derramó su preciosa sangre, sangre con la cual nos ha redimido, nos redime. Y hoy podemos ver como iglesia el estado en que está nuestra ciudad, la ciudad en la que vivimos. Hoy encontramos que los lugares donde venden alcohol, los bares, las tabernas, proliferan. Si usted se ubica en las calles principales de la ciudad, en las avenidas principales que cruzan esta ciudad, encontramos que casi toda esa vía principal o las calles principales están llenas de estaderos, de ventas de licor, de lugares donde las personas los fines de semana concurren de una manera masiva, tal vez a ahogar, a mitigar sus necesidades, tal vez a ahogar sus sufrimientos, tal vez a buscar un poco de alivio a lo que están viviendo. Y vemos una ciudad también llena de inseguridad, como lo decía al principio, llena de violencia, donde nuestros jóvenes se pierden, donde los jóvenes, en su gran mayoría, víctima de tantas carencias, han decidido de una u otra manera hacer del hurto un estilo de vida. Y muchos jóvenes han perdido la vida. Pero también vemos que hay muchas personas que se han quitado la vida. Y vemos una sociedad que vive desubicada en términos de una relación con Dios.
Alguien el otro día me comentaba que habían herido a una persona, que había atracado a alguien y la gente se agolpó alrededor de esta persona que estaba herida y le recriminaban y le decían que se lo merecía, que estaba bien. Y esa persona pedía ayuda, pedía auxilio. Y en medio de ese tiempo que lo que recibía era la discriminación o que las personas pasaban a su lado y se iban o que llegaban a firmar el video de este joven, de esta persona ahí tirada, esa persona fallece, esa persona muere. Mire cómo hemos llegado a un punto en que la dureza de nuestro corazón impide tener misericordia de aquel que en un momento determinado cometió un error, pero también la necesita. Y tal vez muchos creyentes se nos ha endurecido el corazón y podemos llegar a pensar que cuando suceden este tipo de cosas, que se toman la justicia por propia mano, está bien. Y quiero decirte, iglesia, que necesitamos despertar. Necesitamos como iglesia entender ese mensaje que nos dio el Señor el 31 de diciembre, donde nos invita a hacer la gran comisión, porque hay una profunda necesidad en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, de conocer ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida eterna que es Jesús. La palabra dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí es donde entra la iglesia. Segundo punto, la iglesia. Si nos detenemos a ver la iglesia del Señor, y vuelvo y digo la iglesia en la ciudad, la iglesia se ha acomodado, estamos muy acomodados y no tenemos carga, no tenemos esa carga que sintió el Señor por las almas. Lastimosamente hay que decirlo, hoy hemos perdido mucho ese deseo de evangelizar. Tal vez muchos de los que estamos aquí o de los que están viendo este video digan: no, pero yo lo hago. Pero en general hemos perdido esa visión de llevar la palabra. La iglesia es una iglesia que se ha acomodado, es una iglesia que está en una rutina, que hemos hecho de nuestra vida religiosa, de nuestra vida espiritual una rutina un tanto egoísta, en la cual primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. Nos hemos colocado en el centro, la iglesia se ha colocado en el centro, sus problemas, sus necesidades las ha colocado en el centro de su vida como lo principal. Y yo quiero decirte que estos hombres que fueron enviados, estos 70 también tenían situaciones en sus familias, tal vez tenían situaciones en sus vidas, pero entendieron la labor que el Señor les había comisionado. Si bien tenemos que librar nuestras propias batallas, porque las vamos a seguir librando, no quiere decir que hemos dejado como iglesia o vamos a dejar de librar las batallas, vamos a seguir librando nuestras propias batallas. Y debemos saber que no estamos solos y el Señor está de nuestro lado. Pero cuando nos dedicamos también a los negocios del Señor, a implementar el reino de Dios y su justicia, Él va a librar nuestras batallas. El apóstol Pablo en Efesios hace una invitación a tener la armadura de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 habla acerca de la armadura de Dios y compara esa vestimenta, esa armadura que portaba el soldado romano. Estamos en el punto 2, la iglesia. Compara esa armadura con cada uno de los puntos de la vida espiritual, de esa vida espiritual del creyente. Y hace un comparativo del yelmo, de la verdad, de la coraza de justicia, del ceñir los lomos con la verdad. Y habla del escudo de la fe, habla de la palabra que es la espada, pero también habla del calzado presto del evangelio. Mire que este calzado que el soldado romano tenía le permitía avanzar en los diferentes terrenos de Europa oriental y de Asia, en ese proceso de conquista. Ese calzado le permitía al soldado romano avanzar en el territorio que ellos querían conquistar. Pablo fue un conquistador, fue un hombre que llevó muchas almas a los pies de Cristo. Y Pablo hacía este comparativo de el calzado presto del evangelio de la paz. Cuando los soldados romanos conquistaban un territorio, ellos siempre estaban alerta, siempre tenían esta armadura puesta, pues esos territorios se convertían en hostiles para ellos. Posiblemente esas ciudades que habían conquistado, habían personas que quedaban remanentes que los atacarían. Y esta vestimenta, Pablo habla del calzado. Entonces, en medio de la lucha que usted y yo podamos tener, en medio de las dificultades, en medio de las batallas que libramos por nuestra familia, que libramos aún por nuestras propias vidas,
Debemos tener el calzado presto del Evangelio de la paz. Tenemos el escudo y estamos batallando, tenemos la espada y estamos avanzando, estamos defendiéndonos, pero también el Evangelio de la paz. Tenemos ese Evangelio, el calzado del Evangelio puesto para compartir la palabra. Isaías capítulo 52, versículo 7 dice: mirad cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Valledupar, tu Dios reina. Valledupar, iglesia, nuestro Dios reina. Nosotros debemos llevar este mensaje de salvación. Miren cómo dice la palabra, miren cuán hermosos son los pies de los que traen las alegres nuevas, del que anuncia la paz. Ese es el propósito de nuestro Señor para este 2023. Y dice que aquí el Señor nos está recordando esta labor que como iglesia tenemos que hacer. Yo recuerdo alguna vez que acompañé a un familiar, una familiar que estaba enferma de cáncer, y cuando llegamos al sitio donde hacían las radioterapias o las quimioterapias, por lo general en las radioterapias, siempre coincidía con algunas personas que tenían cáncer en alguna otra parte del cuerpo. Y esta persona, aún en medio de su batalla, librando su propia batalla en su salud, su propia batalla en su vida emocional, librando su propia batalla en medio de ese sufrimiento, porque estaba en una etapa terminal, ella siempre compartía la palabra, siempre estaba con el calzado presto del Evangelio. Siempre estaba llevando el Evangelio a aquellas personas que estaban ahí al lado de ella, les daba una palabra de consuelo, les decía que había esperanza, las invitaba a entregar su vida al Señor, les invitaba a reconocer que más allá de esta vida había una vida eterna. Eso es tener el calzado presto del Evangelio, tener toda la armadura y en medio de la batalla que libramos, siempre anunciar al Señor, siempre compartir la palabra. A lo que nos ha invitado como iglesia el Señor en este 2023 es a tener un corazón sensible, un corazón misericordioso que se ha movido por el Espíritu Santo para sentir esa carga por aquellos que no le conocen. La palabra dice que en Isaías 58, versículo 12 dice: algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casa. Miren la profundidad de lo que usted y yo representamos para esta sociedad. Usted y yo somos aquellos que podemos reconstruir, restaurar aquello que tal vez había perdido el valor por ese deterioro al que había llegado. Usted y yo somos restauradores de vidas. Hay personas que ya no encuentran una salida, que están profundamente decepcionados de las muchas veces que han intentado y no han logrado salir de alguna situación. Hay personas que están tan cautivas y tan necesitadas, que tal vez son como estas viviendas que dice Isaías, o como estas ciudades desoladas, tal vez se encuentran así, se encuentran literalmente en ruina. Pero cuando llegamos nosotros, cuando llega la iglesia con este mensaje de luz y salvación, puede ayudar a restaurar estas vidas. Y la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, querido amigo, hay fiesta en los cielos, se celebra en los cielos cuando hay un verdadero arrepentimiento en el corazón de aquel pecador. Independientemente de la cautividad que pueda haber llevado a la ruina espiritual, a la ruina física a una persona, quiero decirte que este mensaje restaura, este mensaje transforma, este mensaje da un nuevo nacimiento, este mensaje da una nueva vida de oportunidades. La palabra dice, para aquellos que reciben al Señor, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos quienes podemos restaurar nuestra ciudad, quitar ese terreno que el enemigo ha ganado con el calzado presto del Evangelio de la paz. Pero es necesario que oremos, es necesario, iglesia, que busquemos al Señor, es necesario que nos armemos de esas armas espirituales. El pastor nos ha invitado a que oremos en los cultos de intercesión. Hemos pedido o ha pedido que haya mínimo 200 personas los jueves intercediendo
por esta labor que el Señor ha encomendado en nuestros corazones, que le ha encomendado a la iglesia, que es la gran comisión. Y para poder avanzar y ganar este terreno espiritual necesitamos estar alineados, necesitamos estar llenos del Señor, llenos de la presencia de Él. Y ahí en ese tiempo de intercesión, en ese tiempo en el que venimos a rogar, en el que venimos a orar por la ciudad, en el que queremos avanzar, en el que buscamos la libertad de esta ciudad, hemos dicho Valledupar para Cristo, familias para Cristo, jóvenes para Cristo, ancianos para el Señor, niños para el Señor. Necesitamos prepararnos, iglesia. Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Necesitamos volvernos a ese principio de anunciar el reino de Dios y su justicia. Y dice Isaías 55, 1 al 3, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hoy el Señor te dice, querido amigo que no le conoces, ven, ven. Él tiene los brazos abiertos. Él dio su vida por ti. El Señor Jesucristo te ama, querido amigo. El Padre te ama y te ama tan profundamente que dio a su Hijo unigénito. Dio lo más valioso que tenía por amor a nosotros. Él dice que Él no quiere que ningún pecador se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Cuando no se procede a ese arrepentimiento es por la dureza del corazón del hombre. No es porque el Señor no quiera. Dice la palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Iglesia, todos los días nos levantamos llenos de la misericordia de Dios para compartir este mensaje de salvación, para anunciar las buenas nuevas, para decir que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan recibir esa salvación, que el único nombre dado a los hombres en el cual pueden encontrar esa salvación es Cristo. Y ese es el gran mensaje que lleva la iglesia. Llevamos la palabra de vida, anunciando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Llevamos ese mensaje del cual Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido amigo, hoy delante de ti el mensaje es que está Jesús, ese Cordero inmolado que quita el pecado de la humanidad, que quita el peso de la conciencia. No hay ningún tipo de pecado que esa sangre preciosa no pueda limpiar. No hay ningún cargo de conciencia que este mensaje no pueda libertar. No hay ninguna cárcel ni ninguna opresión que este mensaje no pueda quitar, iglesia. Querido amigo que hoy me escuchas. Y dentro de este mensaje también está esa labor amorosa que nosotros hacemos como iglesia. Es una labor en la cual somos, como dijo el apóstol Pablo, somos como esa nodriza amorosa. Esa nodriza que cuida a sus hijos. Y tenemos que tener cuidado de los recién convertidos. Y tenemos que tener ese cuidado de hacer discípulos. Y tenemos que tener cuidado de invitar a nuestra familia. Debemos ir a nuestra Jerusalén y compartir nuevamente la palabra y llevarles este mensaje e invitarlos a los cultos de los domingos, de los sábados. Los jóvenes, invitarlos a los cultos de los jueves para que vean la gloria y el poder de Dios, cómo se está moviendo el Señor en medio de su iglesia. También está en el corazón del pastor, como ya el Señor lo ha puesto y nos lo ha dicho, 1000 cultos donde podamos haber 1000 personas. Y el Señor está preparando a su iglesia para ser una iglesia llena de amor, llena y capaz de poder recibir aquí cualquier tipo de persona. Como dice el apóstol Pablo, porque en algún momento nosotros estuvimos ahí, muertos en delitos y pecados. Y un día hubo alguien que nos predicó, hubo alguien que sintió esa necesidad, esa carga en su corazón de compartirnos la palabra. Tal vez insistentemente, tal vez nosotros muchas veces le sacamos excusa. Le dijimos, mira, yo te voy a acompañar y no íbamos. O venía y le decíamos, cierra la puerta, niégame, dile que no estoy aquí. O le hacíamos el quite. O caminábamos más rápido. Y si era un compañero de trabajo, buscábamos excusa. Tal vez usted se puede identificar con lo que yo estoy diciendo. Pero hubo un día en el que nos dimos cuenta que no teníamos otra salida y que necesitábamos recibir a Cristo en nuestros corazones. Querido amigo, esa es la invitación que te hago hoy, que recibas al Señor. Que recibas al Señor, que Él es suficiente para transformar tu vida. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar nuestros pecados.
Cristo te ama. Te invito a que le recibas hoy como el Señor y Salvador de tu vida. Di conmigo: Señor, yo te recibo, yo acepto ese sacrificio en la cruz del Calvario. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que sea borrado. Te invitamos a esta iglesia Ebenecer Central en la ciudad de Valledupar. Aquí en la pantalla va a salir la dirección de la iglesia. Tenemos culto los domingos de 7 a 9 y de 9:30 a 11:30 de la mañana. Tenemos culto los jueves a partir de las 6 de la tarde y los sábados cultos juveniles a partir de las 5. Y para nosotros como iglesia nos queda este gran reto de llevar cada día la gran comisión a aquellos que los necesitan. Dios te bendiga, querido amigo y querido hermano.